Este mensaje definitivamente aún tiene que ver con nosotros. This message has to do with us. Es generar It is to generate cierta conciencia a certain amount of del consciousness por qué tú y yo estamos aquí. of why you and I are Y here. tenemos que entender That we have to por understand qué estamos aquí. why are we here. Cuando estoy hablando de aquí, no estoy hablando de estas cuatro paredes, And when I'm talking about here, I'm not just talking about these four walls. sino estoy hablando del por qué estamos en el mundo. I'm talking about the reason we are in the ¿Por world. qué seguimos aquí en el planeta Tierra? Why we are still here on planet Earth. Entonces, déjame compartir contigo. So let me share with you Síganme a través de esta historia. throughout this story. Quizá voy a tomarme algunos 20 minutos con respecto a It esto. may take like 20 minutes concerning this. Y a lo mejor vas a decir, bueno, ¿qué onda con el pastor? ¿Hacia dónde quiere ir? You may say, what's going on with Pastor? What's he trying to do? Pero bueno, solamente déjame hablar But let me just talk to y you. posteriormente vamos a hacer una conexión con esto. And after this, we're going to make a connection concerning Porque this. déjame recordarte Because let me remind you, que siempre nuestra meta, nuestro objetivo our goal, our objective es que tú puedas salir de aquí retado. is always for you to leave this place having been challenged. Algunos saben, algunos no, Some know, some don't. pero a mí me encanta cocinar. But I love to cook. Yo soy una persona que siempre he dicho que I've si always yo said, no hubiese sido pastor, If I had not been a pastor, yo hubiera sido chef. I would have been a chef. A mí me encanta la cocina. Love the Es kitchen. algo en lo que yo estoy fascinado. I am fascinated A by it. veces cuando vamos a algunas tiendas, Sometimes you go to some stores. mi tendencia, aunque soy un hombre de trabajo también, My tendency, even though I'm a man of labor de as well, trabajo rudo, I can do the me work. gusta hacer mis propios trabajos, Love to do my own work. pero mi tendencia no tanto es ir a donde está la herramienta. But my tendency is not always to go to the Mi tools. tendencia muchas veces es ir a los artículos donde está la cocina Sometimes it's to go to the y kitchenware ver cosas que están and ahí, to see cosas things that are there, novedosas. new things. Y a veces cuando me regalan alguna tarjeta de algún lugar, And sometimes when I'm gifted a card to some place, yo lo gasto en utensilios de cocina. I spend it on kitchen utensils, Porque a mí me encanta la cocina. kitchen equipment, because I Y love kitchen. así es de que ya te estoy dando opciones que regalarme en un cumpleaños. So I'm hermano. giving you options here for my birthday. ¿Sí? Me encantan las cosas que tienen que ver con cocina. I love things that have to do with cooking. Y una de las cosas que yo he aprendido con respecto al cocinar, And one of the things that I've learned concerning cooking, porque siempre veo recetas, I would look at recipes. invento mis I recetas, can make up my own recipes. creo recetas. Create recipes. Pero algo muy peculiar en esto But something very peculiar about es que this casi todas las is recetas, that almost every la recipe, mayoría de las recetas most recipes llevan sal. have salt. Incluso los postres Even desserts llevan siempre una pizca de have sal. just a little bit of salt. Porque la sal tiene prácticamente Because salt has una peculiaridad. An effect Es que potencializa el sabor. that it can give potential to the flavor. Probablemente a lo mejor no lo notamos. Maybe we don't notice it. Tú puedes estar comiendo unas tortillitas de harina Maybe eating some tortillas, flour tortillas, y tienen sal. and they have salt in them. Si tú le quitas la sal, If you take away the tú salt, te vas a dar cuenta you will que notice hay un sabor raro ahí. that there's a strange flavor there. Ahora, tiene sal, Now, it has salt, pero no es salado. but it's not salty. Cuando tú comes un postre, When you eat dessert, déjame decirte, es uno de los secretos que los grandes chefs saben. this is one of the secrets that the great chefs Que si know, quieren potencializar that if you want to bring out la dulzura de un the postre, sweetness of a ellos dessert, recomiendan they recommend precisamente que le pongan una pizca de sal. to put a pinch of salt in it. ¿Por qué? Porque la sal Because salt potencia el sabor de todos los ingredientes. brings out the flavor of all of those El ingredients. chocolate Chocolate tiene sal has salt, y dices tú, pero pues es dulce. and you could say, well, it's sweet. Pero esto despierta, But this provoca cierta provokes- sensación de gusto en nosotros. Awakens a certain sense of flavor in us. Incluso déjeme decirte In fact, let me tell you, que hay algunos chefs que dicen que la sal, al momento que le pones sal a la masa, some chefs say that they put salt in their flour. te permite moldear de una manera mejor la masa. This allows you to mold it better. Ahora, con esto en mente, Now, with this in mind, quiero entrar a la historia que quiero compartirles I want el to go día de into the hoy. story I want to share with you today. Y quiero que vayamos a esta historia. Esta historia está en el libro de Génesis, And this is Genesis. capítulo 18. Yo quiero que Chapter me 18. sigas, por favor. And Quiero follow me here, primero please.
contarte la I historia want to tell you the story. y después de eso voy And a after darte this, una aplicación. I want to give you an application. En esta historia, In this story, te dije, la encontramos en so Génesis we found it, capítulo 18 Genesis 18, y se trata de una ciudad pequeña. and it's about a small city. Esa ciudad se llama Sodoma. This city's name is Sodom. Sodoma hoy en día se dice Sodom now is que se encuentra sepultada precisamente en el Mar Muerto, found buried in the Dead Sea, o también conocido como el Mar Salado. known as the Dead Sea. Y lo cierto es que es la parte más baja que existe sobre la faz de la tierra. And this is the lowest point on earth. Entonces, la historia se lleva a cabo precisamente durante el tiempo de los cananeos. So the story happens on the time of the Canaanites. Y se dice que en ese tiempo no existía ningún tipo de ley. And it said that at that time there existed no type of No law. había reglamento. There were no rules. Incluso no existía ni siquiera el pueblo judío. The Jewish people didn't even exist. Esto fue durante los tiempos del patriarca Abraham. This was in the time of Abraham the patriarch. Ahora, es interesante Now it's ver interesting que la historia de Sodoma to see the story of Sodom no solamente la encontramos en la Biblia, is not only found in the Bible, sino que también la historia de but Sodoma the story of Sodom se puede encontrar en literaturas muy antiguas can be also found in ancient literature que fueron escritos por algunos historiadores no cristianos, written by non-Christian historians. que esta gente prácticamente dedicó el tiempo para recopilar And these people dedicated time y to hacer compiling una investigación exhaustiva acerca de esta ciudad. and doing exhaustive research on this city. Y esta era la peculiaridad o la particularidad de esta ciudad. And this was what was particular about this city. Sodoma estaba conectada con otras, se dice que estaba conectada con otras 5 ciudades Sodom was connected to another 5 y cities, que eran prácticamente muy prósperas. and they were very, very prosperous. La gente de ese lugar, People of that area de Sodoma, of Sodom era gente extremadamente rica were extremely rich people, y llegó a ser una ciudad and they became que llegó a ser una especie de club. a city that was like a club. Ellos quisieron controlar prácticamente la cultura dentro de la ciudad. Eso es lo que hablan los historiadores. They wanted to control the culture in that city, as historians mentioned. Prácticamente ellos querían controlar la cultura They wanted to control the culture, y ellos solamente permitían and they only allowed gente que era bonita people that were beautiful to come y in, gente que era rica. people that were rich. No permitían más que eso. Nothing else besides that. No permitían absolutamente que nadie entrara Didn't allow anyone in a vivir en la ciudad to live in the city si no tenía estas características. if they did not have these Y characteristics. si entraban o llegaban a entrar, And if they came in, if they were able ellos to get in, comenzaron a establecer ciertas leyes they would establish certain laws que les permitían precisamente hacer con la gente que llegaba. that would allow them to do things to the people that would arrive. Y los trataban sumamente mal. And they would treat them extremely badly. Eran leyes pero muy crueles. Very cruel people. Entonces cuando llegaba una gente así, pobre So when a poor people would come y in, con mal aspecto, and of poor aspect, ellos podían hacer con ellos lo que ellos querían. they could do whatever they wanted to them. La ley se los permitía. The law allowed it. Y eso era con el único fin And the only goal of de this desanimar a la gente y que se fueran. No was to podían estar ahí. discourage people not to come in. Ahora, recuerda, Now. esto que te estoy platicando fue mucho antes Remember, this was way before de que Dios diera la ley y las normas al pueblo de Israel. God gave laws and norms to the people of Israel. No había pueblo de Israel en There ese was tiempo. no people of Israel No at this time. existían los judíos. They did not exist. The Jews did Era not exist. solamente un hombre, It was a man, Abraham, el Abraham, cual Dios lo había sacado de su tierra they got pulled from his y que land. más adelante iba a And darle un hijo Later on, he'd have a son, y que de ese hijo and from that son, iban a salir toda una descendencia. an entire descendants would begin. Entonces, en ese tiempo de Sodoma, So at this time of Sodom, cada quien vivía bajo su propia conciencia. everyone would live under their own conscience. En esta ciudad, In this city, que era controlada prácticamente por gente muy poderosa, rica, controlled by very powerful, rich people, tomó básicamente un rumbo bastante elitista, vamos took a a very llamarlo así. elitist route, you could say. Ellos decidieron, como te dije, Decided, as I mentioned, quién decidía, quién entra
quién se queda, who would come in, who would y stay, de esa manera poder conservar la cultura que ellos querían mantener. to be able to conserve the culture they wanted to maintain. Fíjate, tal fue la postura de ellos Their position was so strong on this, que ellos mismos aprobaron leyes que daban permiso they themselves approved laws that gave permission a todos los habitantes de las distintas ciudades que componían Sodoma to all the inhabitants of the cities that made up Sodom a hacer lo que sea con los pobres. to do whatever they wanted to the poor. Y a la gente, escúchame, And listen, a la gente people que ayudaba a esas personas, that would help these people, ellos podían quemarlos vivos en la plaza. they were allowed to burn them alive in the plaza. Esa era la situación de Sodoma. This was the situation in Sodom. Se dice que una ocasión dentro de estos historiadores, And the historians mention dice que había un hombre pobre que veían que él prevalecía ahí. there was a poor man that could somehow remained there. Ellos nos explicaban por qué. And they explained why. Hasta que se dieron cuenta Until they realized que una mujer rica de ese lugar, a rich woman of that area, cada vez que iba al pozo a sacar agua, every time she'd go to the well to get food, dejaba una pieza water, de pan. she'd leave a piece of bread. Hasta que se dieron cuenta. Until they found out. Cuando se dieron cuenta, When they found out, tomaron a esta they mujer, took this woman, cortaron su cuerpo, cut her body, la amarraron viva en los muros. tied her alive on the walls, Dice que embarraron miel sobre su put cuerpo honey upon her y body, de esa manera las bestias salvajes se la comieron viva. and the beasts of the wilderness ate her Te digo, alive. eso está documentado This is en documented libros de historia. in his history books, Personas recopilaron esto. but they just brought the Ahora, compiled this. mira lo que la Biblia habla acerca de este lugar. Look at what the Bible mentions about this Porque place. si Sodoma aparece en la Biblia, Because if Sodom appears in the es por Bible, una razón. it is for a reason. Porque existió un hombre Because there exists a man llamado Abraham, named Abraham con el cual Which- prácticamente hubo una relación con esto. who had a relationship with this area. Si no hubiese estado Abraham, If Abraham did not exist, créeme, no hay un Sodoma there is no Sodom dentro de la Biblia. in the Bible. Así es de que vamos a ver qué es lo que dice prácticamente So let's look at what las características de cómo es que describe la Biblia los How the habitantes de Sodoma. Bible describes the Este es Ezequiel inhabitants capítulo 16, of Sodom. This is Ezekiel versículo 49. 16:49. Dice, he aquí Look at que esta ciudad he aquí que esta ciudad, la maldad de Sodoma, tu hermana, this was the iniquity of your sister Sodom. y entonces dices, soberbia, She and her daughter had pride, saciedad de pan, fullness of food, abundancia de ociosidad, abundance of idleness, tuvieron en ella. Y sus hijas, while the poor mientras que afuera sufrían los pobres and needy suffered y los necesitados. outside her door. Entonces, aquí ya tiene sentido lo que les estoy platicando. So here we now have a sense about what we're talking about. Se dice que en esta ciudad de Sodoma It is said that in this city of había, Sodom, había una industria muy próspera there was a very prosperous industry y se cree que era de sal. it's believed it was salt. Y esto permitía que muchos de los habitantes de ese lugar And this allowed the many inhabitants of the area no trabajaran. to not work. Eran sumamente ociosos. They were very idle. Ellos prácticamente They ganaban riquezas Practically gained riches, y eso no les permitía trabajar mucho. and they didn't have to work very much. Entonces, este era el tipo de sociedad que había. So this was the society there. Había tanta soberbia. So much pride, ¿Por qué? Porque ellos se creían superiores a todos los demás. because they believed they were superior to other people. Ellos se creían por encima de otras They personas. thought they were above other people. Así es de que So- vemos que también dice había saciedad de pan. Also a fullness of food, Había mucha abundancia. a lot of abundance, Y luego dice que So it había says- mucha ociosidad. idleness. Mira, Look, este es prácticamente, this is practically, déjame decirte lo que caracterizaba la ciudad de Sodoma. let me tell you what characterized the city of Sodom. Pero déjame decirte ahora esto, Let me tell you now this. que hoy en día esto es lo que caracteriza Today, this is what characterizes al mundo. the world. Hay tanta arrogancia, There's so much arrogance, hay tanta abundancia so much abundance, y hay tanta ociosidad. so much idleness. Ve a tu alrededor Look around you y te vas a dar cuenta. and you will realize Este es el estado del mundo, hermano. this is the state of the Esa es world. la condición de la sociedad This is the mundial. condition of the society. Y te dije, la razón por la que encontramos a Sodoma en la Biblia And the reason why we find Sodom in the Bible es porque está esta persona famosa que es Abraham. is because this famous person is there who is Abraham. Y también And also porque un sobrino de Abraham because a nephew of Abraham llamado Lot named Lot vivió ahí. lived there, ¿Sí? right? Lot, una vez que sale con Abraham Once Lot goes out with Abraham de su tierra, from his land, se separan
They separate. Hay un conflicto entre sus pastores, There was a conflict in the pastors, entre los rebaños que tenían. among the shepherds. Y Abraham le among dijo, their hey, vamos a separarnos. flocks. Toma tu rumbo, yo tomo el mío. Abraham says, you know what? You go your direction, I'll go my direction. Lot escogió Lot y se chose, fue al rumbo donde estaba Sodoma. and he chose the better area towards Sodom. Al punto que se fue acercando cada vez más ahí, To the point that every day became closer to Sodom, se integra a la ciudad, gets integrated into that city porque lo era muy rico. because he was very rich. Se integra a la ciudad Gets into the y city. una vez que se integra a la ciudad, Once he's in the city, forma incluso parte del comité he de becomes liderazgo de la ciudad. part of the committee of leadership of that Bien, city. entonces hasta ahí quedamos. That's where we'll stop. Entonces esa era la condición de Sodoma. That's the condition of Sodom. Bien, Okay. ahora, llega un punto Now the point comes donde yo quiero que comencemos where I'd like us to a visualizar visualize qué es lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. what God wants to tell us today. Vamos a Génesis 18, ahora sí. Go to Genesis 18, Versículo 1, versículo 2. verse 1 and 2. Dice, el Señor The Lord se le apareció a Abraham appeared to Abraham junto al encinar de Mamre. near the great trees of Mamre. Cuando Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa, While he was sitting at the entrance of his tent a la hora más calurosa del in the día, heat of the day, Abraham alzó la vista Abraham looked up, y vio a 3 hombres de pie cerca de él. saw 3 men standing nearby. Al verlos, When he saw them, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, he hurried from the entrance of his tent to meet them inclinándose hasta el suelo. and bowed low to the ground. Siguiente pasaje. Next passage. Luego, When aquellos visitantes the men se levantaron got up y partieron de ahí en dirección a Sodoma. to leave, they looked down towards Sodom. Abraham los acompañó para despedirlos. Hasta ahí quedamos. Abraham walked along with them to see them on their way. Abraham está tranquilo en su casa. Abraham is calm Él at está home. sentado. He's sitting down, Hay mucho calor. a lot of heat. Y de repente aparecen 3 hombres, And 3 then 3 personajes. men appear. Sabemos We know que estas personas venían de Dios. these men came from God. Son ángeles. They're angels. Uno de ellos One of them era el Señor, was the Lord, nuestro Señor Jesús. the Lord Jesus. Llega ahí, He gets se there, aparece Abraham. appears to No voy a Abraham. entrar mucho en detalle en Won't eso, go too far into this, pero comienzan a platicar con él. but he starts to talk to them. Abraham les prepara comida, Abraham makes them food. comen. They eat. Después de tener un diálogo por ahí, After a dialogue, dice aquí, he says here, ellos se van. they leave. Se levantaron They left y fueron hacia dirección and went toward de Sodoma. Sodom. Seguimos leyendo, por Continue favor. reading, please. Siguiente pasaje. Next passage. Entonces el Señor le dijo a Abraham, Then the Lord said, escucha, el clamor contra Sodoma y Gomorra the outcry against Sodom and Gomorrah resulta ya insoportable is so great and their sin y is su pecado es gravísimo. grievous that I will go Por eso bajaré down a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me. Y si no, If not, he de saberlo. I will know. Mira, Look, básicamente basically, vemos aquí algo interesante. we see something interesting. Se tuvo que levantar un clamor. A cry had to rise. El clamor era tan intenso ante la presencia de The Dios outcry was so intense que, toward que- the presence que- of God. que la gente decía, hombre, que si existe un Dios, que venga a hacernos justicia. People said, if there's a God, that he has to come do righteousness, Hay, justice to us. hay tanto dolor. There's so much pain. Esta ciudad es una ciudad que maltrata a su gente, This city mistreats its people. que necesita de una exhortación hacia un amor hacia los Needs demás. exhortation toward other people. Es una ciudad sumamente complicada. A very complicated city. Y sabes una cosa, And you know something? hay algo interesante que mueve a Dios. There is something interesting that moves God. Es clamor, hermano. It's a cry. Es It is clamor. a cry. Si algo mueve el corazón de Dios, If something moves the heart of God, es el clamor. it is a cry. Había tanta gente que estaba siendo maltratada, So many people being mistreated, abusada, abused, violada, violated, ultrajada, hurt, robada. stolen from. Gente que pasaba por ahí People that would go through there y que era maltratada. that were mistreated Gente con mucha with a necesidad great amount of need. que buscaba un acto de caridad. They needed an act
act of care, Y tal parece que lo que encontraban era todo lo contrario. an act of charity, and what they Así found es was que exactly the era opposite. tanto el dolor So there was so much que, pain que en ese tiempo esa gente estaba sufriendo that they were suffering que levantaron un that clamor they lifted a cry delante de Dios. before God, Y Dios se movió. and God moved. Dios actuó. God acted. Dios hizo algo a favor de esta gente. God did something in their favor. Dios bajó del mismo He cielo came down from heaven para asegurarse y darse cuenta de la maldad que esta gente estaba viviendo. to see the evil they were doing. El punto aquí es que tú y yo tenemos que entender que el amor es The importante truth is, we have to understand that the cry is important ante una sociedad en la que nosotros estamos viviendo. in a society we are living. El punto es que esperamos para clamar. What are we waiting for? ¿Cuándo vamos a comenzar a To clamar? cry out. When are we going to cry ¿Cuándo out? vamos a empezar a pedir When are we going to ask que Dios se mueva en nuestros medios? for God to move in our midst? ¿Sabes? You know what? Esto This que pasó esta semana impactó mi vida. that happened this week impacted my life. La primera cosa que me cuestioné a mí The mismo first thing I questioned in myself fue, ¿por qué no lo vi? was why didn't I see it? Hace días el hombre estrechó mi mano. Days ago he shook my hand. Se salió de su camino para venir a saludarme. Went out of his way to shake my hand. ¿Por qué no lo pude ver? Why didn't I see it? ¿Sabes, hermano? You know, brother, La sensibilidad es importante. sensitivity is important. Y es algo And it's something que podemos perder that we can lose por arrogancia, because of arrogance, por ociosidad, idleness, porque simple y sencillamente because simply no hay interés. there is no interest. Porque hay tanto alrededor de nosotros, Because there is so much around us, tanta prosperidad, so much prosperity, o vamos en busca de ella que or we nos go perdemos del after objetivo. that prosperity that we lose the objective. Déjame seguir con la historia, Let's continue with the porque story. no es el punto donde quiero Because llegar. I'm not trying to get there to the point yet. Mira lo que sigue diciendo. Look at what continues here. Dos de los visitantes The men partieron de ahí turned away, y se encaminaron a Sodoma. went towards Sodom. Pero Abraham se quedó But Abraham remained de pie standing frente al Señor. before the Lord. Por eso es que te digo que uno de ellos era el Señor. So I'm telling you, one of them was the Lord. Dos se fueron a Sodoma. Two went to Sodom. Ellos iban a hacer un trabajo. They were going to go do a job. El Señor se quedó con Abraham. The Lord stayed with Pero Abraham. Abraham dice aquí, se quedó frente a Dios. But Abraham says he stood before the Lord. Esto es clave. This is key. Esto es clave. This is key. Esa es la postura This is the position que como hijos de Dios tú y yo tenemos que tener. that as sons of God we have to have. Que como cuerpo de Cristo That as tenemos que tener. body of Christ we have to have. Estar frente a Dios. To be before God. Estar frente a Dios. To be before God. Ahora, vamos a seguir. Now let's continue. No es ahí donde quiero That's llegar. not where we're going. So we're going to end. Mira lo que sigue diciendo. Look what he continues saying. Entonces se acercó el Señor y le dijo, So the Lord approached him and said, este es Abraham, se acerca al Señor. no, Abraham approached him Ahora, and me said, imagino I can que imagine Abraham sentado con ellos, Abraham sitting down with them, está platicando con el Señor y con estos otros dos personajes talking to the Lord and these other two guys. y le dicen a Abraham, ¿sabes And they qué? tell Abraham, Venimos porque vamos a destruir a we're going Sodoma. to destroy Sodom. Es una ciudad perversa. A perverse city. Y bueno, empezó a platicar con So, él, le entregan todos los planes Give him all the plans. y entonces Abraham And then Abraham le dice, tells him, ¿de veras vas a exterminar al justo will you sweep away junto con el malvado? the righteous with the wicked? Quizá haya 50 justos en la ciudad. What if there are 50 righteous people in the city? Exterminarás a todos Will you really sweep y it no away no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay ahí. and not spare the place for the sake of the 50 righteous people in it? Lejos de ti el hacer tal cosa. Far be it from you to do such a thing, Matar al justo to kill the righteous junto con el malvado with the wicked, y que ambos sean tratados de la misma manera. and that both be treated the same way. Jamás hagas tal cosa. Far be it from you. Tú eres el juez de toda la tierra. Will not the judge of all the earth do ¿No right? harás justicia? Do right? Entonces mira lo que responde el So Señor. look what the Lord responds.
si encuentro 50 justos en if I Sodoma, find 50 righteous people por ellos in the city of Sodom, for them, perdonaré a toda la ciudad. I will spare the whole place for their sake. Seguimos leyendo. Continue reading. Pero Abraham insistió, He insisted. tal vez se encuentren solo 40. What if there are only 40? Por esos 40 justos He said, for the sake of those 40, no destruiré la I ciudad, will not destroy the city, respondió el Señor. said the Lord. Abraham volvió a insistir. Abraham insisted again. No se enoje, mi Señor, Don't get angry, my Lord, pero permítame seguir hablando. but let me speak. Tal vez se encuentran solo 30. What if only 30? No lo haré si encuentro ahí a esos I will 30, not, for the sake of those 30, contestó el Señor. he answered. Abraham siguió insistiendo. Abraham continued insisting. Sé que he sido muy atrevido en I know. hablarle así a mi Señor. Now that I've been so bold as to speak to my Lord, Pero tal vez what if se encuentren solo 20. only 20? Pues por esos He 20 said, for the sake of the 20, no la I will destruiré. not destroy it. Seguimos leyendo. We continue reading. Abraham He said, volvió a decir, one more time, no se enoje mi Señor, may the Lord not be angry, pero permítame hablar una vez más. but let me speak just once more. Tal vez se encuentren solo 10. What if only 10 Aún can be found there? por esos 10 He answered, for the sake of no those las 10, destruiré. I will not destroy it. Respondió el Señor por última vez. When the Lord finished speaking Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, with Abraham, se fue de ahí he left, y Abraham and Abraham regresó never a su casa. returned home. ¿Qué historia? What a story. Ok, ahora. Okay. Déjame darte la aplicación que quiero dar. Let me apply this passage. Este es el punto donde quiero This is the point llegar. I'm trying to get to. Yo sé que esta historia está un poquito media loca, I know the story is kind of crazy. que quizá está fuera de lo It's normal. outside of what is normal. Y dirás, bueno, ¿por qué llegamos a todo esto? ¿Por qué nos está narrando el pastor todo esto? You say, why is he narrating all of this? Porque hay Why is algo it muy so- importante There's something very important acerca de quién es Dios concerning who God is y quiénes somos nosotros. and who we are. Repito, I'll repeat to you. en esta historia In this story, quiero mostrarte en primer lugar quién es Dios, I want to show you who God is, pero también but also quiénes somos nosotros. who we are. Escúchame por favor, Listen, please. esta parte This no part, te pierdas. don't miss this part. Lo primero The first thing Lo primero que quiero que chequemos aquí y que that I want podamos us aprender, to notice here and learn, que ante los ojos de Dios, in the eyes of God, ante los ojos de la presencia de nuestro the Padre Celestial, eyes of the presence of our celestial Father, unos cuantos justos a few righteous preserva una sociedad. preserve a society. ¿Estás oyendo eso? Are you listening to this? Ante los ojos de la presencia de nuestro Dios, In the eyes of the presence of our Lord, unos cuantos a justos few righteous preservan preserve una sociedad. a society. Eso es lo primero que yo me doy This is cuenta. the first thing I realized. La segunda cosa que yo veo aquí The second thing I see es here que Dios is that God está dispuesto a ser paciente is willing to be patient en demorar, and holding off de darle a la gente lo que merece and holding off and giving people what they deserve si hay gente justa en medio de ellos. if there are righteous people in their midst. Dios se detiene God stops por los justos. for the righteous. Esto, This, conectado con lo que dijo Jesús, connected to what Jesus said, es donde tú y yo is where you and I podemos entender can understand por qué estamos aquí. why we're here. Entonces, esto te va prácticamente a conectar con todo lo que te acabo de decir. So this will connect with everything that I've said so far. Este es Mateo capítulo 5, This is Matthew 5, versículo 13. verse 13. Y Jesús, And no sé si Jesus, te acuerdas, ¿cómo empieza el capítulo 5 de Mateo? ¿Alguien sabe cómo empieza? does anyone el remember how capítulo chapter 5 5 de starts? Mateo? ¿Qué empieza el Señor ahí? What does he start there? ¿Ah? Está con una multitud He's with y a ¿qué empieza a multitude, hacer ahí? and what does he start doing? Y es conocido ahí, Known as ¿cómo qué? what? El famoso The sermón del famous monte, Sermon on the Mount. y comienza con las And he bienaventuranzas. begins with the Beatitudes. ¿Correcto? Right. Empieza con las bienaventuranzas. Terminando con las bienaventuranzas, Ending those,
Terminando con ellas, Ending those, el versículo 13, verse 13. mira lo que dice. Look at what he says. Ustedes It says, you son are la sal the salt de la tierra. of the earth. Pero, But what ¿para good qué sirve la sal is salt si ha perdido su sabor? if it has lost its flavor? ¿Puede lograr Can you make it que vuelva a ser salada? salty again? La descartarán It will be thrown y la out pisotearán and trampled como algo que no tiene ningún valor. underfoot as worthless. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? So what is Jesus saying here? Jesús lo que está diciendo es What que he's saying is, si tú eres un seguidor mío, if you are one of my followers, tú eres importante en este mundo. you are important in this world. Jesús te está diciendo, tenemos un rol vital He is saying we have a vital role que desempeñar en el mundo, to carry out in the world. porque eres la sal Because de you la are the tierra. salt of the world. En los tiempos antiguos, In ancient times, la sal precisamente no solamente la utilizaban como un sazonador. salt was not only used as seasoning. La sal, hoy en día no lo podemos comprender. We can't comprehend this. Sería es un poco difícil poder It's difficult dimensionar to esto. be able to see how this works. Pero la sal era prácticamente el medio para preservar las cosas, But salt was a means to preserve things. para librarla precisamente de ciertas bacterias que contaminaban la carne, To free it of certain bacteria that could contaminate meat. para que no se descompusiera. So that it would not decompose. Ellos la ponían un montón de They sal. would cover it in salt. Hoy tú y yo no hacemos eso, Today you and I don't do porque this. tenemos un refrigerador. We have a refrigerator. Esa es la razón por la cual no podemos dimensionar This is why we can't see el uso de la sal hoy en día the use of salt como today lo usaban antes. as they did. Pero cuando Jesús But when Jesus está hablando de que somos la sal, is talking about we are the salt, Jesús tiene en mente esto. he has this in mind. O sea, la gente entendió precisamente y una forma correcta las palabras que estaba diciendo Jesús People understood what he was saying sobre lo importante que era la sal en ese tiempo. concerning how important salt was at that time. O sea, en el mundo antiguo esto era valioso. At this time it was valuable. La sal era pero muy vital en ese tiempo. Salt was vital at that time. Ahora, déjame decirte, de hecho en ese tiempo estaba el Imperio Romano At that time the Roman Empire was around. y en el Imperio Romano And in the Roman Empire, parte del salario de los soldados era con sal. part of a soldier's salary was salt. Sal prácticamente era un medio monetario. It was like a monetary thing. Se canjeaba por cosas. They would be able to barter with it Porque sal era muy importante. because it was very important. De hecho, déjame decirte, In fact, let me tell you, la palabra sal The word salt en latín in Latin era precisamente salarium, is salarium, que es donde viene a nuestro castellano, al inglés which is salario. where we get salary. Así es que si un soldado no hacía bien su trabajo, So if a soldier did not do his job well, no era merecedor de su salarium. he did not deserve his salarium, No merecía su porción de his sal. portion of salt. Sal era importante. Salt was important. Porque era el refrigerador de It was ellos. a refrigerator. Si no había sal, There was no salt. no se podía preservar absolutamente nada. Couldn't preserve anything. Ok, entonces ahora te pregunto, So now I ask you, ¿entiendes do you understand por qué estás aquí? why you're here? O sea, escucha. Listen, Dios le dice a Abraham, mira, God says, look, si hay 10 justos, if there are 10 por righteous, esos 10 for justos those 10 righteous, voy a conservar la ciudad. I'll conserve the city. Con esos 10 With justos, those 10, yo puedo hacer algo en esa I ciudad. can do something there. Con esos 10 justos, With those 10, yo puedo hacer algo en medio de esa I sociedad. can do something in their midst. Solo necesito sal. I just need salt. Hermano, cuando tú tienes un plato de comida, Brother, when you have a plate of food, ¿cuánta sal le pones? how much salt do you put on it? ¿Agarras el kilo de sal y se lo echas? Do you take a whole gallon of No, it? son unos cuantos granos. A whole pound of it? No. No necesitas A demasiado. few grains. Eso es lo único que necesita That's all Dios. God needs. Dijo él, si hay 10 justos, If there are 10 righteous, la ciudad se the protege. city is preserved. Si hay 10 justos, 10 righteous, la ciudad será transformada. the city is transformed. Si tengo 10 justos, By 10, cosas pueden suceder. Things can happen. Con 10 justos nada más. With 10, Hey, tú y yo somos la sal. you and I are the salt. Esa es la razón por la que estamos aquí. That's why we're here. Es verdad, hay un mundo que se está deteriorando. It's true, there's a world falling apart. Es un mundo que está en decadencia. World going downhill. Es un mundo que está
muriendo. A world dying. Hay una sociedad que está caótica, But there's a hermano. society in Pero chaos. sabes, nos hemos olvidado que somos sal. And we've forgotten we're salt. Y estamos dejando que gente se pierda. And we are letting people get lost. Estamos dejando que gente camine como quiera caminar. We are letting people walk the way they want to walk. ¿Y sabes qué es lo más ridículo? And you know the most ridiculous Que a thing veces about it? nuestra propia santidad Sometimes our own holiness es un obstáculo para hacer nuestro trabajo. is an obstacle to do our work. Estás en tu trabajo You're at home, at y work, estás con esa posición de que, and you're in that position of, ay, yo no me mezclo con oh, ellos. I don't mix it with them. Ay, es que ellos son tan mal hablados. They talk about such bad things. ¿Qué esperas? What do you expect? ¿Cómo quieres que te hablen? How do you want them to talk to Es la you? única forma que saben hablar. That's the only way they know how to talk. Pero no, yo no me contamino Oh, no. con ellos. I don't ¡No! Contaminate. No. Eres sal. You're salt. Estás ahí para influenciar. You're there to influence. Estás ahí para hacer cambios. You're there to make changes. Estás ahí para You're transformar. there to transform. Estás ahí para poner sabor. You're there to give flavor Estás to ahí it. para que la misericordia de Dios se manifieste. So that the mercy of God be manifest. Tú preservas ese lugar. You preserve that place. Dios dice, solamente necesito a alguien ahí. God says someone just needs to be Un there. simple grano de A sal simple grain of salt trae transformación. brings transformation, La sal genera influencia sobre Salt nuestra comida. generates influence on our food. Pero de nada sirve la sal en el salero, But hermano. salt is of no use in the salt shaker. No sirve de nada. No use. Tiene que tener contacto con la It comida. has to have contact with the food, Tienes que tener contacto con el mundo. contact with the world. Tienes que tener contacto con aquellas cosas que están podridas. You've got to have contact with those rotten things. Ahora, déjame decirte una Now, cosa. let me tell you something. Cuando tú empiezas a ver When you see que una carne se empieza a echar a perder, that meat starts to go bad, échale sal put salt on it, y detienes el proceso. and you stop that process. Eso está comprobado. It's proven. Detienes el proceso. You stop the Ahora, process. no le eches de esa sal Now, de laboratorio, don't put that laboratory salt on it, porque ahí es donde también el mundo, because the world is also, ¿sí? right? Hay cristianos There are Christians que son una imitación de sal. that are like an imitation of salt. Asegúrate quién eres. Make sure you know who you are. Porque si eres un verdadero seguidor de Because Jesús, if you're a true follower of Christ, tú necesitas mezclarte al mundo. you've got to mix into the world. O sea, quitemos de nuestra Let's mente get out of our heads. eso de que no, es que yo Think of- no voy a esos Oh lugares. no, I don't go to those O sea, no te estoy places. diciendo que te tengas que ir a la cantina, I'm not saying go to a bar, pero ¿por qué no? but why not? Si Dios te dice que entres. If God says for you to go in. Y no para tomar, Not to drink, sino para ir but to go there y sacar del infierno and pull out of hell para poblar el cielo. to populate heaven. Pero hermano, tu reputación Brother, como your cristiano. reputation as a Christian. ¿Sabes que a Dios lo menos que le interesa es nuestra reputación? You know God could care less about our reputation? Ahí en la historia, en la Biblia, un hombre llamado Oseas, In the Bible, there's a story about a guy named Hosea, un gran profeta de Dios. a great prophet of God. ¿Y sabes qué fue lo que le dijo And you know what el God Señor told a him? ese hombre? You know what God told him? Ve Go, y enamórate fall in love de una with a prostituta. prostitute. ¿A dónde va a ir a encontrar la Where prostituta? do you go find a prostitute? ¿En la iglesia? At church? ¿En el templo? Temple? No, No. fue a un prostíbulo. He went to a brothel, Se enamoró de una mujer prostituta fell in love with her, y le dijo al Señor, cásate con and the ella. Lord said, marry her. Pero el profeta de Dios, ¿cómo es The posible? O prophet sea, of God, how is this si fuera possible? profeta, If he was a prophet, no haría eso. he wouldn't do this. La reputación de Oseas se fue hasta el suelo como profeta de Hosea's Dios. reputation as a prophet was on the ground. A Dios no le interesa eso. God doesn't care about that. A Dios le interesa tu carácter de He cares influencia. about your character of influence, Lo que puedes lograr what you can accomplish a través de él. through him. Esto que nos enseña la historia de Abraham This that the story of Abraham teaches es us del por qué tú y yo estamos aquí. is the why you and I are here. Si hay justos en ese lugar, If there are righteous people in this, dice Dios, la sociedad place. se preserva. the society is preserved. Si hay justos ahí, If there are righteous people yo me there, hago a un lado I go y aside hago que la chamba la hagan ellos. and I let them do the work. Por eso Jesús dijo, That's why Jesus said, eres la sal. you are the salt. Eres la sal. You are the salt. Por algo estás aquí. You're here for a reason. Eres la sal. You are the salt. Voltea a ver a tu alrededor. Turn around to see.
Voltea a ver a tu Look alrededor. around you. Hay gente que necesita There are people that need un poco de sal en su vida. a little bit of salt in their life. Unos cuantos granos de sal. A few grains of salt. Es un abrazo, es un saludo y It's una pregunta. A hug, a hello, and a question. ¿Cómo estás? How you doing? Interésate un poco por la gente Get interested in people y pregúntale, and ask them, ¿cómo te sientes? how do you feel? ¿Cómo estás? How are you doing? ¿Cómo puedo ayudarte? How can I help you? Muéstrales Show el them amor de Dios the love of a God través de tu vida, through your life, no el rechazo. not rejection. Te vuelvo a repetir, I repeat to you, lejano a todo aquello que nos enseñaron. far from all that Hoy no that vayas was a taught esas to us. fiestas Oh, don't paganas go de to those parties tu familia. of your family. Te vas a Those crazy contaminar. parties. Tú You're eres gonna un hijo contaminate. de Dios. You're a son of God. Ve a esa fiesta Go there y sé sal. and be salt. Abre tus ojos. Open your Ve la eyes. condición. Look at the Y di, condition Señor, and say, Lord, aquí estoy I'm here para guardar esta sociedad, to preserve this para society, guardar a los míos, to preserve these people, para guardar a mi gente. to preserve my people. No estamos para juzgar, We're not here to judge. estamos para We're influenciar, here to influence, para generar cambios. to generate changes. Tú eres sal. You are salt. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Look at what 2 Peter chapter 3 verse 9 Y says. esto es para And this is to destruir destroy la aparente santidad de algunos. the apparent holiness of some people. Dice, si el Señor, dice, no tarda en cumplir su promesa, So the Lord is not slow in keeping his promise, según tienden algunos la tardanza. as some understand slowness. Más bien, Instead, Él tiene he paciencia is patient with you, con ustedes, not with you, porque no quiere, not wanting Él no quiere, anyone hermanos, to perish. Él no quiere He does not want que nadie perezca. anyone to perish. Dios está más interesado en salvar He is more interested in saving que en hacer perecer. than in making perish. Él es paciente He is patient en mostrar su juicio in demonstrating his al righteousness, impío. his Él justice es paciente. to the wicked. He is patient. Y si Él es paciente, And if he is patient, nosotros, ¿por qué no lo tenemos que ser? why would we not be patient? Sabes que una de las cosas You know, one of the que things mucha gente that many people cuestiona si Dios existe o no. question as to whether God not ¿Por exists qué hay tanta maldad en la is, tierra? why is there so much evil in the world? Es que hay tanta maldad y Dios no hace nada. So much evil and God doesn't do anything. Dios es paciente. God is patient. Yo les preguntaría a esas personas, He would ask those people, si Dios te diera un botón if God gave you a button para apretarlo to press y quitar toda la maldad de la and tierra, remove all the evil of the world, ¿lo haces? would you press it? Más que, hey, But hold on. toma en cuenta Keep this in mind. que ahí se pueden ir los tuyos. Your people can leave there. Entonces Can cambiaríamos be leaving there, can la be going there. perspectiva. That would change the perspective. Entonces diríamos, So they would say, mejor me espero a ver si se convierte. I'll wait to see if they come to the Lord, Mejor me espero a If they ver si hacen convert, to decisiones. see if they make decisions. Ese es el corazón de That's Dios. the heart of God. Ese es el corazón de Dios. That is his heart. Él dice, es mi creación. He says, my creation. Pero sabes, hermano, But you know, brother, Él depende he depends de un grupo on a people llamado Called sal. salt. Sal. Salt. Sal. Salt. Iglesia, Church, somos we are la sal the salt de este mundo. of this world. Ahora, Now, vamos a delimitarlo más. let's narrow the definition a little more. Eres la sal You are the salt donde quiera que tú te encuentres. wherever you are. En tu escuela, At school, joven, young person, en tu universidad. in your university. Tú eres la sal You are the salt de ese grupo. of that group. Tú tienes ahí un propósito. You have a purpose there. Eres sal. You are salt. Y si esa sal se hace insípida, And if that salt
no loses its sirve para nada. flavor. It is of no use. Necesitas generar You've influencia. got to generate an influence. Necesitas entender You've got to understand por qué Dios te tiene ahí. why you are there. Porque eres sal. Because you are salt. Hey, Hey, en tu trabajo. at work, Yo sé que está el mal hablado. I know there's that person that Yo talks sé about que está all el sorts of things. perverso. The perverse Yo guy, sé que está ahí el que quizá niega a Dios. the guy who denies God, Pero tú estás ahí but you were there para ser sal. to be salt. Esa es tu función. That is your function. Ahora, escucha. Now listen to this. Tú no eres una marca de sal. You are not a brand of salt. Tú eres la sal. You are the salt. Eres la sal. You are the salt. No eres una marca. You're not a brand. Eres la You are sal. the salt. No eres el que viene a You're Centro Cristiano Nueva The guy that Esperanza. goes to New Hope Church. No, No. esto solamente es un salero, This hermano. is just a salt shaker here, brother. Pero tú eres la sal. But you are the salt. Necesitas tener contacto con el You've got to mundo. be in contact with the world. Necesitas ir al mundo. You've got to go to the world. You Necesitas estar en el mundo. got to be in the world. Claro, Of course. no hacer las cosas que hacen Not en el do the mundo. things the world does. Incluso Jesús fue tan claro con eso. Jesus was even so clear on this. Dijo, He said, ustedes you están en el mundo, are in the world, pero no son del mundo. but you are not of the world. Y mira, a lo mejor And look, maybe nosotros we no dimensionamos incluso por la traducción. are not able to grasp this because of the translation. Pero si tú lo lees en el escrito original, But if you read it in the original en el words, griego, in the Greek, esa preposición en, that preposition the, donde dice en el mundo, where you were in the world, cuando hablamos de esa preposición en, when we say that in, es todo un conjunto. it is a conjunction. Habla precisamente Talking estar about integrado, being integrated, conectado. connected. Incluso la misma traducción The word itself even dice de acuerdo con. means in accordance with. Estamos ahí, hermano. We're there, brother. No hacemos las cosas del mundo, We don't do the things of the world, pero estamos en el mundo. but we're in the world. ¿Por qué estamos aquí? Why are we here? ¿Por qué estamos aquí? Why are we here? Dios sacudió mi vida God shook my life, diciendo, saying, ok, Ciro, okay, Ciro, ¿qué estás haciendo aquí? what are you doing here? ¿Qué es tu función aquí? What is your function here? ¿Qué es tu punto aquí? What's the point of you being here? Si no estás haciendo nada como cuerpo de Cristo, If you're not doing anything as a body of Christ, no hay punto que estés aquí. what's the point of you being here? I want Deshacer to tu concepto. take away a concept. No te estoy invitando I'm not inviting you a irte a mezclar, to go mix, a hacer todo lo que hace el mundo. to do everything the world is doing. Te estoy invitando I am inviting you a que te metas en el mundo to get into the world y seas influencia en el mundo. and to be an influence in the world. Eso es lo que quiero. That's what I want. Que necesitas ser un grano de sal That you need to be a grain of salt y ponerle un poco de sabor and to put some flavor en el grupo donde te encuentras. in whatever group you're in. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Close your eyes there where Cierra you tus are. ojos. Close your Y quiero que eyes. pienses en un momento. And I want you to think for a moment. ¿En qué grupo estás? What group are you Piensa en in? todos los sectores. Think of all the sectors. Quizás sea familiar, Maybe family, tu misma familia your family itself necesita needs de sal. Tú eres esa sal. the salt. You are the salt. O pide al Señor Ask the Lord que envíe granos de sal to send grains of salt a los tuyos. to your people. Porque te aseguro que no quieres que perezcan. Because I assure you don't want them to perish. Te aseguro que tu oración es, Señor, espérate tantito hasta que se conviertan los Your míos. prayer is hold off a bit, let them convert. Pues necesitamos granos de sal ahí. We need grains of salt Porque el trabajo because the work lo hace la sal. is done by salt. Tú y yo somos la sal. You and I are the salt. Piensa en ese grupo Think of that group donde estás en la universidad. where you are in university. Piensa con esas personas que tienen contacto. Think of those people you have contact with. Pues tú eres la sal. You are the salt. Piensa en esos compañeros de trabajo. Think of those people at work, En toda esa gente que está a tu alrededor, people around you, día con día. day after day. Que a lo mejor dicen malas palabras. Maybe say bad words. Que a lo mejor hacen cosas que no son Maybe correctas. do things that aren't right. Pero tú estás ahí But you were there para ser sal. to be salt. Dios te tiene ahí God has you there para ser influencia. to be an influence. Piensa en ese Think lugar donde te of encuentras that hoy, place you are in donde today, estás rodeado de personas. where you're surrounded by people. Tú eres sal, You are salt. tú eres la sal. You are the salt. ¿Sabes, iglesia? You know, church, Necesitamos ser sal. we need to be salt.
más de uno, more than one, más de uno, more than con one los que he platicado, of the people I've talked to, coincidimos we agree con esta misma historia. with this same story. Vimos a Josué, We saw Josué, we saw Josh, pero no vimos lo que but estaba we detrás. did not see what was behind it. ¿Sabes? You know, Tenemos que ser muy we intencionales have to be very intentional de entender to understand por qué estamos why aquí. we are here. Mientras meditas, While you meditate, mientras piensas, while you think, deja que la música corra let the music play y tú tomes decisiones. and you just make decisions. Entiende Understand por qué estás aquí. why you're here. ¿Por qué Why estás are aquí? you here? Cierra tus ojos. Close your eyes. Miradas a los pobres, aun si otros no lo ven. Tus pies corren al herido y tus manos a salvar. Y haznos como tú. Estás con los olvidados, les ofreces un hogar y al huérfano adoptas y un nombre tú le das. Y haznos como tú. Y haznos como tú. Danos tu corazón, danos tu corazón, que la luz del cielo brille al pisar la oscuridad. Danos tu corazón, danos tu corazón, que tu reino venga la muerte a alejar. Danos tu corazón, danos tu corazón, que la luz del cielo brille al pisar la oscuridad. Danos tu corazón, danos Give us your tu corazón, que tu reino venga la muerte a alejar. Danos tu corazón, tu corazón. Your eyes are on the lowly, though others look away. Your feet run to the broken, your hands are quick to save. And make us like you, Lord. You walk with the forgotten, and you offer them a home, adopting the unwanted and calling them your own. And make us like you, Lord. And make us like you, Lord. Oh, give us your heart. Oh, give us your heart. Let the light of heaven shine as we step into the dark. Oh, give us your heart. Oh, give us your heart. All to see your kingdom come and death depart. Give us your heart. Give us your heart. Dios, danos tu corazón. Give us your heart, God. Danos tu corazón. Danos tu corazón. ¿Sabes? Give us your heart. You know, Cuando dejamos when we leave, de ser sal, when we stop being salt, estamos perdiendo el corazón de Dios. we're losing the heart of God. Perdemos el corazón de Dios
We lose the heart of God. Nos desenfocamos, hermanos. We get unfocused, brother. Y entonces And then comenzamos a ser como la ciudad de Sodoma. we start being like the city of Sodom and Gomorrah. Caminamos con arrogancia, We walk in arrogance, con abundancia de pan in abundance of bread, y con ociosidad. and in idleness. Eso nos lleva a una vida muy cómoda, hermano. It takes us to a very comfortable Muy life, placentera. very pleasurable life, Y no preocuparnos por la necesidad de otros. to not worry about the need of other people. Dios mío, My God, Dios nos libre de esa God, condición. free us of that condition. La sal Salt sazona, seasons, prepara, prepares, influencia, influences, preserva, preserves, da sabor. gives flavor. Esa es tu función. That is your function. Esa es tu función. That is your function. No lo perdamos, iglesia. Let's not lose it, church. No lo perdamos. Let's not lose it.